¿Qué tal a todos? Buen día. Este semestre lo iniciaremos de forma a distancia, es decir, trabajo virtual, por situaciones de carácter laboral. Como tal, con ustedes ya había podido trabajar un poco la semana pasada dentro del curso propedéutico. Es decir, la semana pasada abordamos algunos aspectos, algunas generalidades dentro del ámbito educativo, dentro de la nueva escuela mexicana y algunos otros puntos que vamos a estar desarrollando durante el semestre. Para ahondar en la asignatura. Nuestra asignatura se centra principalmente en el uso de las tecnologías educativas, es decir, todos estos sistemas tecnológicos que vamos a implementar como docentes para fortalecer y fomentar nuestra clase y sobre todo el aprendizaje del alumno. Es decir, todas estas herramientas tecnológicas que están en boga en la actualidad para que el aprendizaje sea más significativo, más fuerte, más útil, más contextualizado, más que el alumno considere que le está sirviendo para algo en pocas palabras, ¿no? Aquí en el salón tendremos algunas actividades específicas que tienen que ver con el ámbito del uso de las tecnologías educativas. En el semestre trabajaremos los conceptos tales cuales como TICs o TACs, que están muy en boga en los últimos años. Ya tienen inclusive algunos un rato utilizándose, pero que dentro de su formación docente son palabras, son términos, son conceptos que ustedes tienen que conocer de una u otra forma y estar familiarizados con ellos todo el tiempo. Así cuando hablemos de didáctica, de pedagogía, de aprendizajes, de constructivismo, de metodologías, de técnicas, es decir, como son las TICs y las TACs, son términos que ustedes están implementando durante todo el semestre, durante toda su formación académica e inclusive, principalmente, fuera ya de la normal, es decir, ya en su ámbito laboral, lo que conlleva a que este primer semestre y tercer semestre en sus asignaturas específicas son los primeros cursos en donde ustedes empiezan a vincularse con estos conceptos principalmente para que ya en los semestres posteriores, ya cuando empecemos a utilizarlos, a manejarlos, ya cada uno de ustedes sepa en qué consisten, de qué tratan, para qué están hechos y toda esta situación académica, ¿no? Bueno, ok. Entonces, para ir abogando de lo más concreto, lo más básico y lo más puntual, ¿no? Para no irnos perdiendo. Es decir, estas TICs o estas tecnologías de la información y la comunicación, específicamente, tendremos que abordar algunas definiciones. Y aquí, importante, no quiere decir que nada más el uso de estas herramientas tecnológicas, de esta información tecnológica, sea exclusivo para el nivel superior, nivel medio superior, educación básica, educación inicial. Es decir, esto lo vamos a implementar en cualquier momento de nuestra formación académica y que para que el aprendizaje sea significativo tendremos que utilizarlos todo el tiempo, ¿no? Es decir, para que con esto el alumno pueda aprender de mejor forma, para que lo que le enseñemos sea más útil, para que lo utilice para otro tipo de situaciones y que no lo olvide tan fácilmente, ¿no? Entonces, para dar una definición puntual de tecnologías de la información, ¿no? Es decir, podemos hablar que estas tecnologías de la información es una rama de la tecnología que se dedica al estudio, aplicación y procesamiento de la información, lo cual involucra a la obtención, la creación, el almacenamiento, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, distribución, intercambio, transmisión o recepción de información de forma automática, así como el desarrollo de uso de hardwares, softwares y demás, ¿no? Pero sobre todo, todo esto que mencioné ahorita, que bueno, iremos puntualizando, aquí además una definición general, pero que todo esto que estamos utilizando sirve para que se logre el aprendizaje. Es decir, no nada más vamos a utilizar dispositivos inteligentes, dígase celulares, dígase iPads, dígase tablets, dígase la computadora, de escritorio, laptops, o sea, no, o sea, saber utilizarla, saberle sacar provecho para que el aprendizaje del alumno sea más significativo, sea más fuerte. Y vuelvo a redundar mucho y en el semestre, en el video hablaré mucho de significativo. ¿Por qué? Porque como mencionábamos la semana pasada en el curso, justamente ese es de los principales problemas, de las principales falencias que tenemos en nuestra clase, en nuestra práctica académica, que lo que enseñamos en la escuela, en cualquier nivel, no es útil, no es útil para el alumno. Solamente nos seguimos quedando en que lo que yo enseño sirve para el examen del momento, para la obtención de una evaluación numérica, porque al fin y al cabo ustedes como alumnos es por donde han ido transitando mucho tiempo en su vida específicamente, ¿no?
recibir clases para a ver si aprendo algo, pero sobre todo lo principal que yo hago como alumno es para obtener una calificación o obtener un número, porque también cuando hablemos de evaluación, la evaluación no se centra en que Juan obtiene 8, Pedro obtiene 7, Raúl obtiene 5, Mariano obtiene 4, es decir, no tiene que ver la educación en únicamente presento un trabajo para que me den un 7, 8, 9 o 10 y con eso. Porque pareciera que la educación en eso se ha centrado en todos los años, en la obtención de números, que estos números se traducen en la boleta y que como si esto significara cuánto sabes, cuánto has aprendido, qué habilidades tienes, y no, o sea, no quiere decir que el 7, el 8, el 9 o el 10 es realmente tu nivel de conocimientos y de habilidades. Infelizmente, el sistema educativo, y no nada más mexicano, nos pide que todo lo que yo haga con ustedes durante este semestre se traduzca así, sí, ok, ya les diste clases, ya trabajaste esto, no me interesa qué hayas hecho, lo importante es al final que me pases en la lista del grupo la calificación de cada uno de ustedes. Y todo el trabajo de ustedes en un semestre, en un parcial, en un bimestre, en un trimestre, en un año escolar, en un proyecto, en un producto, se traduzca específicamente a un número. Es muy simplista. Infelizmente, la educación nos pide ser muy simples en el sentido de que todo lo que ustedes hagan lo traduzca a un número. Ya después estaremos viendo instrumentos de evaluación, cómo todo el trabajo que ustedes hacen se pueda reducir a un número, a una rúbrica o a una literal, ¿no? Es utilizamos instrumentos de evaluación como portafolios de evidencias, como rúbrica, listas de cotejo, cosas que ustedes ya de una u otra forma como alumnos ya más o menos conocen, están familiarizados, tienen que ver y demás, ¿no? Pero entonces, para que volvamos a lo mismo que mencionaba hace algunos minutos, ¿no? Todo esto que tú haces como alumno, y en este caso ahora ustedes como docentes, que sirva de algo, ¿no? Entonces, y que no nada más se traduzca en que el alumno reciba un numerito o una letra según la asignatura. Pero entonces hay que hacer significativo lo que enseñemos, que sea útil, que sea interesante y que el alumno le encuentre un sentido a lo que la maestra de química le está enseñando, la maestra de física le está enseñando y las que están trabajando en inclusión, que también el alumno y también a veces el alumno en sus actividades lúdicas, usted mencionaba algunas cosas en clase, de que mucho de esto es con juego, con el ámbito lúdico, sí. El alumno de 5 7 8 años, pues no te está preguntando, ¿y esto para qué me sirve en la vida, maestra? Pero ustedes como maestras puedan darle esta utilidad a lo que enseñan, a lo que utilizan, a lo que trabajan, a lo que estructuran dentro del salón de clases. Y que ahora sí, que yo como padre de familia de mi alumno, de mi hijo, perdón, cuando hable contigo como maestra, ok, maestra, pero bueno, está bien, muy bien que usted juegue con el niño, que le haga estas actividades, estas regletas, trabaje con punzones, trabaje con pictogramas, pero si yo como papá te pregunto, ¿y esto para qué le sirve? ¿No? ¿Qué está desarrollando mi hijo con esto? ¿No? ¿Qué está utilizando? ¿Qué está sirviendo? Y demás, entonces, ¿no? Y entonces, estas tecnologías de la información, ahora, en la actualidad, ya podemos echar mano de cosas que en otras épocas no existían directamente, ¿no? El Internet, dispositivos inteligentes, información que yo ahora con mi celular puedo buscar y ya no tengo que traer toda la enciclopedia en mi mochila para acercarse al alumno. Ya no tengo que también ir a la papelería y comprar miles de laminitas, de estampitas para ubicar al alumno y pegarlos, ¿no? Porque también la tecnología tiene que ayudarnos a hacer más accesible la información, las imágenes, el conocimiento para presentárselo al alumno. Pero también la tecnología es importante, lo que yo les mencionaba la semana pasada, no caigamos en la insensatez o en el insensato, en que porque tú eres nativo digital, quiere decir que ahora ya sabes manejar todas las tecnologías de la información, ¿no? Porque vuelvo a la definición de hace rato, rama de la tecnología que se dedica al estudio, sí, pero aplicación y procesamiento de la información. O sea, vas a estudiar, vas a aplicar, es decir, todo lo que tengamos entonces en esta nube de información, en estas redes, en todo esto, ¿cómo yo puedo reducir tanta información para darle al alumno lo que necesita saber, conocer para este momento?
porque ese es el problema que tenemos actualmente con la generación de ustedes, ¿no? Hay tanto que si yo les pido buscar información, buscan lo primero que encuentran, las primeras 3, 4 páginas, y es lo que me traen en la escuela, ¿no? A nivel secundario, a nivel prepa, a nivel primario, a nivel profesional, se da esto. O a veces se da el plagio, ¿no? O sea, yo te pido algo y como hay tanta información que el maestro obviamente no va a conocer en Internet, busca algún documento por ahí, te lo presenta, le modifica algunas cosas, si acaso, y te lo presenta como un ensayo tuyo, ¿no? También hay herramientas tecnológicas para encontrar lo que te buscaste en Internet y te robaste, te plagiaste o usurpaste, ¿no? Es decir, también esta parte. Pero a veces vienen inclusive, como en la época de ustedes actualmente, que porque piensan los alumnos de que está en Internet es real. Si todo lo que ven en Internet, muchos alumnos de secundario, de prepa, piensan que es real, porque está en la red, ¿no? Y debe ser real. Y por eso hay páginas educativas que ironizan, que ridiculizan estos conceptos errados del alumno. Ajá, con memes, con caricaturas y ejemplo de ello, uno muy burdo que alguna vez aparecía, ¿no? Un tiburón en el mar y aparecía un gato devorándolo, ¿no? Y aparecía una frase, el principal devorador o el principal consumidor de tiburones en el mundo es el gato casero, el gato tenemos ahí. Y apareció un gato, obviamente modificado en el tamaño, devorándose a un tiburón, ¿no? Y porque ridiculizaba, no, es que si está en internet, es que es real, ¿no? O no, no es cierto, es decir, ¿dónde viene la discriminación de ustedes, intelectualmente hablando, para decir esto sirve y esto no sirve directamente, ¿no? Y entonces, la tecnología de información sí nos va a permitir presentar una información más rápida, más ágil, más útil al alumno, pero también yo como maestro tengo que tener el conocimiento de no ir al primer dominio que encuentro en Internet, sacar la información, presentarla como si esto fuera la octava maravilla, la verdad absoluta, el conocimiento pleno y demás, ¿no? Es decir, tiene que haber entonces situaciones distintas que nos permitan como docentes poder hacer esto, porque como decía aquí, ¿no? Y en estas TICs vamos a poder almacenar información, modificarla, administrarla, visualizarla y distribuirla.